La Organización Mundial de la Salud publicó un informe en septiembre de 2019 en el que alertaba el riesgo de que se produjera una pandemia global, y solo han hecho falta unos meses, hasta diciembre de 2019 en China, para que surgiera el nuevo coronavirus SARS-CoV-2, que origina la pandemia por la enfermedad COVID-19. Hasta la fecha, las 5 pandemias más letales han sido, en este orden, viruela, sarampión, la mal llamada gripe española de 1918, la peste negra y el VIH. Es decir, no es primera vez que la humanidad vive un hecho como este. Aunque los avances medicinales y tecnológicos han avanzado a través de los años y se ha logrado luchar contra las enfermedades antes mencionadas, debido al desconocimiento existente sobre el nuevo coronavirus y el colapso del sistema sanitario, la estrategia más efectiva para combatir el virus ha sido la imposición de medidas de confinamiento mientras las investigaciones avanzan en búsqueda de una vacuna. Quedarse en casa ha sido un reto para las personas. Ha generado una crisis que afecta a la economía, la política, la sociedad, los trabajos de millones de personas y, sin dudas, la industria del entretenimiento no escapa de ello. Miles de salas de cine y sets de grabación a nivel mundial se encuentran desiertos. Lo que antes prometía ganancias, hoy está paralizado y sin fecha de reanudación clara. Según Variety, la industria audiovisual ha registrado una caída en sus ingresos de 70%. Si se compara con cifras del año pasado, se estiman unas pérdidas de entre 20.000 y 31.000 millones de dólares para finales de 2020. Algunas películas y series como Matrix 4, Misión Imposible 7, Euphoria, Sex Education o Stranger Things se vieron obligadas a suspenderse en medio del rodaje, mientras que en otras como Mulan, Black Widow o Wonder Woman de 1984, su estreno y promoción ha sido pospuesto. Teniendo en cuenta este panorama nos preguntamos, ¿qué tanto ha afectado el COVID-19 a la industria audiovisual? Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Luis Alejandro Hidalgo, soy el fundador de Amo Ir al Cine y me pidieron que contestara esta pregunta. ¿Cómo ha afectado la pandemia el desenvolvimiento del trabajo en el mundo audiovisual y cómo has logrado adaptarte? Bueno, para nadie es un secreto que esta situación del COVID ha afectado a miles y miles de personas. Dentro del área audiovisual no he tenido rodaje desde el mes de febrero y sinceramente no se sabe con certeza cuándo podremos volver a rodar. Hola, mi nombre es Edson Sánchez, soy estudiante de comunicación social y llevo 5 años de experiencia trabajando en el mundo del audiovisual aquí en Venezuela. Principalmente en lo que es música, en lo que son publicidades, videos corporativos, eventos, pero con la llegada del coronavirus todo eso se puso como en pausa. Especialmente porque el mundo audiovisual trata mucho de estar con personas, de 2 horas de trabajo más, agarrar equipos. Entonces todos los proyectos que teníamos se cancelaron o se pospusieron. Yo personalmente tenía la grabación del Sunset Roll Festival, unas publicidades con el Sambil, un web show, un cortometraje con mucha gente, equipos, extras, etcétera. Y bueno, tuvimos que adaptarnos. Yo personalmente trabajando como freelance durante los últimos 5 años, tengo mis propios equipos, pude editar varios proyectos, grabar cosas sencillas, pero es difícil no poder estar ahí para poder coordinar con la gente o tener que hacer reuniones a distancia, todo eso lo complica mucho más. Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, ¿cómo están? Mi nombre es Natalia Todé y bueno, yo dentro del medio audiovisual pertenezco a la rama del casting. Formo parte de la empresa Todé y Todé Casting Producciones Compañía Anónima, en la cual pues formo parte de la junta directiva y también aprendo mucho. Respondiendo a las preguntas que nos estaban haciendo nuestros compañeros acá, yo considero que ha sido bastante complicado para el medio audiovisual, ya que bueno, muchos proyectos que se tenían pensados para arrancar este año de una manera muy desafortunada no lo van a lograr. Bueno, como comentarista de cine, pero creo que igual para todo el mundo, la dinámica de ver las películas en la gran pantalla ha cambiado porque por supuesto no se puede en este momento y nos hemos tenido que adaptar a ver las películas en casa desde los muchos servicios de streaming que hay hoy disponibles. Creo que eso es una de las principales cosas que han cambiado y que, bueno, como persona que se desarrolla en el mundo del cine o que investiga mucho sobre el mundo del cine, esto ha significado algo muy importante. Otra razón u otra cosa que ha afectado mucho mi funcionamiento es el tema de los estrenos en el país. Es decir, había un calendario de estrenos mundial
y como mundial también a nivel nacional se iban a estrenar muchas películas de Hollywood y de muchas otras partes del mundo que no se pudieron estrenar. Ya habían actividades programadas en cuanto a eso. Yo iba a participar en esas actividades, en estrenos, en debuts de películas que no pudieron llegar al país, por supuesto, por la cuarentena, y entonces eso también ha significado un importante cambio. El otro cambio es a nivel personal y a nivel específico en cuanto a cómo funciono con mi cuenta de Instagram. Yo tenía unos horarios muy específicos para publicar, horarios que me servían y que yo había probado ya en mucho tiempo que llevo con la cuenta, y estos horarios han cambiado porque por supuesto la dinámica ha cambiado. Ya las personas no están todo el día en la calle, están más en sus casas, tienen más acceso a las redes sociales, pero en fin, la dinámica en cuanto al funcionamiento y al uso de redes sociales ha cambiado mucho, y con ello ha cambiado también mi forma de publicar. Bueno, la pandemia por supuesto que ha afectado al mundo audiovisual particularmente porque es un medio que requiere la presencia física para poder llevarse a cabo muchos de los procesos. No quiere decir que se ha paralizado, pero sí evidentemente no se ha mantenido en el ritmo y las cosas o la metodología ha tenido que variar, los planteamientos han tenido que cambiarse por completo y por supuesto que ha generado que las experiencias no sean las mismas. Mi nombre es Edwin Corona Ramos, soy uno de los directores del documental Nos llaman guerreras, tengo 27 años y vivo aquí en Caracas, Venezuela. El tema de la pandemia aquí, ¿cómo nos ha afectado a los realizadores venezolanos? Yo creo que ya Venezuela es un escenario de por sí limitado con la cantidad de producción audiovisual que se realiza. De alguna forma, la llegada de la pandemia en marzo mermó la producción que hay. Al menos los primeros 2 o 3 meses de la pandemia fueron sin duda los más complicados para producir. Al menos muchos proyectos se detuvieron. En mi caso tuve varios proyectos que no pudieron seguir realizándose porque mi trabajo suele ir muy ligado al documental y los proyectos que tenían me obligaban a estar afuera, a estar en la calle, a estar en campo, y muchos de ellos se detuvieron. Creo que la pandemia nos puso sobre la mesa 2 preguntas: o nos reinventamos en la forma en la cual estamos desarrollando algún tipo de proyectos, o pues nos toca esperar hasta que el mundo vuelva a reactivarse, por así decirlo. Con el cierre de los cines y el confinamiento, las plataformas en streaming se volvieron aún más populares, generando en la industria del cine la necesidad de reinventarse, con algunas producciones migrando a formato web. Sin embargo, aún quedan muchas dudas sobre la mesa. ¿Cómo se recuperará la industria? ¿Cómo se ha adaptado a la nueva normalidad? ¿Qué medidas se deben tomar para garantizar la seguridad dentro de un rodaje? Por lo menos en mi caso, que soy profesora de materias prácticas como televisión y dirección de arte, el planteamiento de la materia se tuvo que hacer de una manera diferente para que no se dejara de vivir la experiencia de la creación, pero evidentemente la metodología y el funcionamiento tuvieron que estar al servicio de una materia online, cosa que cambió mucho quizás la manera en que todo el tiempo había llevado la materia. No quiere decir que sea peor, pero evidentemente es diferente. No es lo mismo estar en un estudio de televisión y comprender todo lo que se tiene que hacer, cómo se tiene que trabajar en conjunto, a que todo sea llevado a online, donde ni siquiera uno puede estar presente al momento de la ejecución. Entonces, bueno, creo que es un medio bien golpeado, que nada, tocará reinventarse como con todos y buscarle la vuelta para poder seguir ofreciendo excelencia sin tener que tergiversar tanto los códigos y la forma en la que se vive. Lo que sí creo es que, bueno, vamos a llegar a la bien llamada nueva normalidad, que va a consistir en que en algún momento vamos a tener que volver a rodar, pero teniendo todos los protocolos de seguridad presentes para el caso. Toma de temperatura, verificar que la persona no se encuentre enferma, no tenga ningún historial de haberse sentido mal en los últimos días, y bueno, tratar de mantener la distancia hasta donde se pueda dentro del set de rodaje.
¿Cómo me ha adaptado a esta situación? Bueno, más que todo en el ámbito laboral, la utilización de las redes sociales, de las plataformas digitales nos han ayudado muchísimo para estar en constante comunicación y poder ir adelantando trabajo mientras se pueda, ya que, bueno, lamentablemente no nos podemos reunir presencialmente. Ha sido bastante extraño porque, bueno, antes lo hacíamos, pero ahora es un común, entonces nos hemos ido adaptando, pero esperemos que la situación mejore y con ella podamos volver al set de una manera segura, responsable y que todo vuelva hasta cierto punto a una normalidad. Sin embargo, hay muchas casas productoras, hay mucha gente trabajando que se han adaptado, han logrado adaptarse de manera positiva a lo que vendría siendo la nueva normalidad y bueno, han logrado sacar una que otras pautas de grabación, quizá con un equipo reducido de personas, pues también gente editando en sus casas, personas creando contenido de valor para trabajar muchísimo con las redes sociales. Eso ha sido muy importante en toda esta cuarentena, ya que bueno, las personas no pueden desprenderse completamente de lo que vendrían siendo sus obligaciones dentro del medio. Si tu trabajo es entretener, considero que capaz pudiese seguirlo haciendo como lo están haciendo muchos artistas a través de las redes sociales. Sin embargo, considero que son tiempos muy oscuros, muy difíciles. Creo que tenemos que ser muy fuertes, estar muy unidos, seguir las normas y nada, bueno, esperar el mejor desenlace, esperar con mucha paciencia, como dije, vuelvo y recalco, hay que ser muy fuerte, no solamente de espíritu, sino también de voluntad. Hay que querer salir adelante, hay que buscar los medios y siempre utilizando ese ingenio venezolano que nos caracteriza. Bueno, la adaptación, como comenté, ha consistido en ver películas por servicios de streaming. Creo que eso ha sido muy importante, sobre todo aquí en Venezuela. Creo que es muy popular Netflix, quizás no tanto los otros, porque por ejemplo Disney Plus no ha llegado a Venezuela, Hulu tampoco, Apple TV tampoco tiene mucha fuerza, y creo que ha sido muy interesante volcarnos hacia Netflix, ver qué de su programación vale la pena, porque a pesar de que es mucha y tienen muchos títulos buenos, también tienen algún contenido que quizás no vale tanto la pena. Analizar todo este contenido y ofrecerlo para quienes me siguen en mi cuenta de Instagram ha sido muy interesante. Creo que ha sido en general interesante adaptarse al no tener esos estrenos que esperamos, que sabemos que vienen y nos emocionan, sino, bueno, estar más atentos a lo que ya tenemos en estas plataformas de streaming y en muchas otras formas de entretenimiento. Pero a la vez creo que el mismo tema de la pandemia abrió un tema específico para que muchas personas puedan realizar distintos tipos de historias, y la pandemia en este caso como tema, tanto la pandemia como la cuarentena o cómo nos estamos sintiendo los seres humanos en este momento, creo que abrió una brecha en la cual muchos de nosotros decidimos o nos vimos obligados a realizar otro tipo de historias. En este caso, por ejemplo, yo desarrollé con un grupo de amigos del exterior, entre 12 amigos de diferentes partes del mundo, documentales sobre cómo estábamos viviendo la cuarentena en nuestros hogares en estos diferentes países. Y así como muchos, sé que muchos realizadores han decidido contar historias sobre cómo nos estamos sintiendo, sobre cómo estamos viviendo, sobre este suceso mundial. Entonces creo que esa es una pequeña brecha, una pequeña puerta que se abrió como tema y como tema central en el mundo, porque la cuarentena y la pandemia en general es, por así decirlo, un nuevo insight para todos. Todos de alguna forma nos vamos a sentir identificados con algo que hemos vivido durante este tiempo. Y creo que la otra puerta, por así decirlo, que nos puso a pensar a todos es cómo se va a mover el mercado del cine, el mercado del audiovisual a partir de este momento. Yo sí creo que es casi seguro que a partir de ahora las cosas no van a ser igual. Creo que desde las reuniones de preproducción ya nos hemos dado cuenta de que, bueno, si somos capaces de trabajar en este nuevo sistema donde existe menos gente, donde hay menos gente para realizar un proyecto, donde de repente hay que tener más cuidados de higiene en la forma en la que se desarrollan los sets o para una producción, pues sin duda alguna creo que el cine va a cambiar y se va a mover poco a poco hacia algo distinto. A la vez creo que hay una puerta hacia otro tipo de historias y hacia otras formas de contar historias. Entonces,
La pandemia en general ha sido negativa, creo que para todos. Sin duda alguna, las fuentes de ingresos para todos se redujeron. Pero creo que si nos ponemos a pensar un poco sobre qué posibilidades se han abierto a partir de todo esto que estamos viviendo, sí creo que las hay, sí creo que se han abierto. Creo que a partir de ahora, hasta la forma en la que nos planteamos nuevos proyectos va a cambiar y probablemente hacia mejor, me parece. O sea, creo que la pandemia y la cuarentena nos ha llevado todo a límites en donde nos hemos preguntado hacia dónde se mueve nuestro trabajo a partir de ahora, hacia cómo queremos que sea nuestro trabajo y bueno, más allá de todas las preguntas personales y respecto a los procesos creativos que vivamos todos, creo que ha sido, en mi caso, he tenido muy pocas pautas durante estos 5 meses de cuarentena, muy pocas, y las que he tenido se han reducido a un mínimo cantidad de gente o a una sola persona. Creo que los costos del audiovisual en este momento están como en crisis, porque ya probablemente hay cosas que no se pueden pagar como antes en este sentido. Y bueno, creo que nos toca un nuevo mundo donde cada vez tenemos que preguntarnos cómo va a ser el cine que queremos hacer en un futuro. Que bueno, creo que es una pregunta que siempre tenemos, que siempre hemos tenido sobre hacia dónde se está moviendo nuestro cine, hacia qué cosas queremos hacer. Pero a partir de ahora, creo que la pregunta tiene una nueva capa. Y esa capa es todo este proceso mundial que todos hemos vivido. Y creo que el audiovisual no se escapa de eso, no se escapa de nada. Quizás si pensamos un poco también en las puertas que se han abierto, pues mucha gente se ha abierto a la posibilidad de poder crear en sus casas, con un teléfono, con una mini cámara de computadora. Nos hemos dado cuenta que las herramientas que tenemos en casa, como la computadora, son tan útiles como para poder crear desde videoclips hasta películas, hasta cortometrajes. O sea, la brecha que se ha abierto a nivel creativo en todo este proceso que estamos viviendo ha sido grande. Y creo que eso es una cosa que es importante ver. Es importante ver, entender y saber hacia dónde nos estamos moviendo. El cortometraje tuvimos que reducirlo a un solo actor, una sola locación, pero también salen oportunidades. Me dio la oportunidad de poder trabajar como con más calma, de poder hacer una mejor preproducción en lo que son los videos musicales, el cortometraje, una campaña de moda que hicimos. Pude analizar mejor las decisiones que tomaba, porque hay que adaptarnos. Es una necesidad ya para nosotros salir a grabar, como para los clientes que necesitan videos. En este momento la demanda de video es más grande que nunca y queda de parte de nosotros encontrar una solución o quedarnos en el problema. No es un secreto que la industria del entretenimiento se ha paralizado. Las pautas pasaron a ser canceladas y esto afecta a una serie de procesos como las funciones del director, del productor, del proceso de casting. El costo y los gastos aumentan, pues ahora hay que invertir en antibacteriales, tapabocas, guantes y en la seguridad de los actores y el equipo de rodaje. Saber adaptarse es necesario, pues es una situación que estará presente y revolucionará la industria audiovisual, pues ahora los trabajos pasaron a ser individuales por el distanciamiento social y las reuniones pasaron a ser virtuales. Cuando las pautas son presenciales, se deben seguir las normas sanitarias adecuadas y solo debe estar el equipo indispensable. También se está aplicando la política, en algunos casos, de contagio bajo su propio riesgo, es decir, si te contagias no es responsabilidad de producción. La industria no será igual, las ganancias tampoco, pues todo ha sido afectado por la pandemia. Lo importante es que la industria del entretenimiento ha podido adaptarse y le da más importancia a las plataformas en streaming y a la seguridad del personal, los actores y todos aquellos involucrados en el proceso de rodaje.